Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Disfrute con sus amigos y seres queridos momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Damos apertura para reservaciones, festejo de cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares menús exclusivos. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Mi amor, ¿no sientes que nos hace falta algo? Claro, mi vida. Una casa. Bueno, sí, mi amor, pero aquí en la sala. Uy, mi vida. Nuevos muebles. Vivienda, diseño, decoración, todo lo que necesitas para tu nuevo hogar. Ven a la Feria Clave. Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con 2. Porque sí, sabemos que siempre pasa. Y queremos que solo pagues por lo que necesitas. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance. ¿Recuerdas el sonido? Eras tú, cuando eras el rey de la viborita. Desde entonces hasta hoy, eres un gamer consagrado. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano, apoyándote en cada desafío, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años. Ve por lo tuyo. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al secretario de la Administración Pública del gobierno del presidente Guillermo Lasso, doctor Sebastián Corral. Lo invitamos a un diálogo a propósito de las últimas acciones y condecoraciones, que hablaremos también de eso, en esta administración, con algunas observaciones que hemos hecho en su momento incluso al presidente Lasso, la importancia de la comunicación, porque se suele decir lo que no se comunica no existe. Y quiero empezar este diálogo con un tema importante que hemos resaltado esta semana, que ocurriera la semana anterior a propósito de reuniones en Washington, en los Estados Unidos, respecto del trámite en la recta final de esta ley IDEA, que hace poco el presidente de FedExport, Felipe Rivadeneira, destacaba y reconocía que este ha sido un esfuerzo público y privado. Pero a veces en el imaginario colectivo que no se informa, dice no se ha hecho nada. Partamos de esto. ¿Qué significado tiene la ley IDEA que está en la recta final en el Senado americano? Buen día, Sebastián Corral. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación y buenos días a toda la importante audiencia de EXA. Es interesantísimo lo de la ley IDEA, porque es una iniciativa llevada a cabo por el presidente Lasso, por su gobierno. Tiene unas ventajas impresionantes con respecto a un tratado de libre comercio, que debería ser el último fin de todas estas negociaciones. El tratado de libre comercio tiene
ventajas para dos países, para los dos países que lo firman. Es decir, uno abre sus fronteras y le abren las fronteras a uno. La ley IDEA es unilateral a favor del Ecuador. El 99% de los productos que exporta el Ecuador podrán entrar sin aranceles. Las iniciativas del gobierno en lo que se refiere a comercio internacional son básicamente las más importantes de la historia del Ecuador. Se ha firmado un tratado de libre comercio con China, con Corea, se trató de firmar el tratado de libre comercio con México, los camaroneros y los bananeros mexicanos se opusieron terriblemente a esto, no faltó por nuestra parte. Costa Rica, República Dominicana también está listo. Es decir, creo que en esa área el trabajo, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno con sus dos ministros de producción han sido impecables. El liderazgo del presidente Lasso es una anécdota increíble. Estuvimos la semana antepasada en Washington en la reunión con el presidente Biden y otros presidentes de Latinoamérica por el tema de la Alianza para el Progreso, para la Prosperidad, perdón. Y ahí en una cena coincidimos en la mesa nos sentaron con la diputada republicana de Florida, Salazar, de origen cubano, amiga de la embajadora Ivonne Baki, por cierto. Y en ese momento se necesitaba justamente una iniciativa de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Ella es republicana, como dice. Bueno, se levantaron, fueron a la siguiente, el presidente le dijo, por favor, ayúdanos con esto, es fundamental. Ella se levantó, fue a la otra mesa donde estaba el otro diputado del Partido Demócrata y el resultado fue esto. Ese es el nivel de implicación que hay que tener, ese es el ritmo de trabajo que hay que tener. Cena 10 de la noche, jueves de la semana antepasada. Al día siguiente estuvimos con el presidente Biden y con varios otros presidentes y tanto el presidente Petro como el presidente Boric como el propio presidente Biden. El primero que habló fue el presidente Biden porque era el invitante, el anfitrión, esa es la palabra. Y a lo que se refirió es a la labor del presidente Lasso. Muchos presidentes le expresaron su felicitación. Efectivamente era la última cumbre a la que asistía el presidente. Y Biden mencionó como un ejemplo para todos los países el tema del canje de deuda, por naturaleza. Que hay un grupo de gente en el Ecuador que, aunque parezca increíble, sigue repitiendo que se han vendido las Galápagos o que se ha perdido soberanía. Es decir, hay un fenómeno en el mundo, pero en el Ecuador es especialmente pronunciado, que lo relataba Humberto Eco, que es esto del tonto del barrio o del tonto del bar. Antes, cuando no había redes sociales, el tonto bajaba, se tomaba una cerveza o conversaba con los amigos y decía una tontería y se quedaba entre los amigos y los amigos, digamos que no le tomaban mucha atención. Ahora el tonto aparece en Twitter, aparece en Facebook, aparece en WhatsApp, aparece en cualquier parte al lado de la opinión de un premio Nobel. Y la gente tiende a retuitear o a replicar el mensaje del tonto. Entonces sale el tonto a decir que se han vendido las Galápagos o que se ha perdido soberanía, cuando en el mundo entero lo único que hacen es felicitarle al gobierno y al presidente por haber llevado esto a cabo, y todo el mundo se lo cree, y todo el mundo lo repite. Y todo el mundo dice, sí, han vendido las Galápagos. Ese es el problema fundamental de lo que ha pasado, bueno, no solo con este gobierno, sino en general con muchas de las cosas que suceden en la sociedad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso yo rescato estos espacios donde hay periodistas serios, hay medios serios, donde uno realmente puede conversar, cruzar ideas, responder preguntas, y no simplemente una opinión puesta ahí en el aire, sin ningún respaldo, sin ningún chequeo, sin ninguna responsabilidad. Por eso lo importante, Sebastián, de la información oficial, porque lo que dice en el ejemplo del tonto se replica y a veces queda instaurado. Tuvimos una experiencia de 10 años en donde se sembró la mentira, y la mentira está instalada, porque se repetía cada vez cuando hay hechos. Y yo quisiera recoger, a propósito del reconocimiento que le hicieron, la condecoración a Sebastián Correal, el presidente Guillermo Lasso, en su discurso rescata algunos temas. Por ejemplo, obras que se han hecho. Cita el caso del hospital de Pedernales, símbolo del saqueo y la peor expresión de la corrupción en la política nacional.
el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía con una inversión que no se han hecho en muchos años antes. ¿Cómo rescatar y posicionar estos temas? Bueno, por eso estoy aquí, Miguel. Todo esto nace, y hay que reconocer los errores, como también mencioné en el discurso en el que el presidente Lasso me hizo el honor de condecorarme, que cometimos errores. El gobierno sin duda cometió errores. Y como yo digo en mi discurso, seguramente el que más errores cometido soy yo. Porque el que no comete errores es el que no hace nada. El gobierno arranca saliéndose de un pacto infame. El presidente Lasso decide, antes de que se instale la asamblea, en el momento que el gobierno arrancaba, no seguir adelante con esta propuesta que le habían hecho, que era realmente infame, ¿no? Es decir, es gravísimo, hubiera sido gravísimo que el presidente entre en eso. Y hubo muchas voces muy calificadas que le pusieron una perspectiva al presidente Lasso, y el presidente Lasso decidió no entrar en esta hubiera sido una barbaridad. Bueno, la consecuencia fue que dos líderes políticos se dedicaron a anular cualquier posibilidad de comunicar, de llevar una iniciativa sobre los hechos, los actos, las acciones que hace el gobierno. El gobierno arranca con la vacunación. No les quedó otra que aceptar que fue un éxito. Y de ahí en adelante todo ha sido criticado, todo ha sido mal visto. Tienen ejércitos bueno, no son tontos, son troles, pero que hacen lo que les piden los tontos. Entonces, es tremendo, porque fue una campaña interminable. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente Lasso no aceptó las propuestas para generar gobernabilidad con respecto a toda la actividad política de la Asamblea. ¿Por qué? Porque las propuestas lo que eran pedidos de espacios de gestión, de poder, simplemente para tener corrupción. Y el presidente no aceptó eso. Y yo rescato, y lo digo, y lo puedo decir ante quien sea, Guillermo Lasso es un hombre honesto. Guillermo Lasso es un demócrata. Guillermo Lasso es una persona que dejó su vida cómoda, de éxito empresarial legítimo, y decidió esta carrera de política. Le podrán criticar, pero digamos, hay otras personas que han aspirado a ser presidentes, y es legítimo también. Unos ganan, otros pierden. Hay algunos que han perdido varias veces, y hay otros que ganaron y se instalaron 10 años en el poder. Y los que perdieron han vivido frustraciones hasta hoy. Bueno, es evidente, y siguen con este tema mental en la cabeza de que como yo no gané, se tiene que hacer lo que yo digo de todas maneras. Y el país ha sido víctima de eso, Miguel. Claro, pero eso contribuye al desbaratamiento del Ecuador. Bueno, Miguel, lo que yo he dicho, es decir, el presidente Daniel Noboa, más allá de esta alianza con la que evidentemente no estoy de acuerdo, todavía no se sienta en el Palacio de Gobierno. Y ya está siendo criticado por cosas que no han sucedido. Dejo de lado el tema de la alianza, que me parece un error gravísimo, como lo dije antes con respecto a la misma propuesta que le hicieron al presidente Lasso. Pero de ahí en adelante todavía no ha hecho nada y ya hay críticas. Pues por favor, déjenle al presidente Noboa que se siente, que comience a trabajar. Y ahí ya habrá crítica. Espero que la crítica sea constructiva y no este canibalismo depredador del que ha sido víctima el presidente Lasso. Porque es verdad, insisto, han habido errores, sin duda, problemas de comunicación, sin duda. Pero más allá de eso, Miguel, yo rescato ante los periodistas, ante los medios de comunicación, quien puso en el tacho de la basura la ley Mordaza fue el presidente Lasso. Nos olvidamos de eso rápidamente. Esa ley era una barbaridad. ¿Y quién la reformó, la cambió, creó mecanismos de protección para los periodistas? Es decir, ha hecho una cantidad de cosas a nivel de institucionalidad democrática que parece que la gente no, digamos, de pronto no la percibe como útil. Pero es importantísimo para la vida institucional del Ecuador y para la democracia que alguien le haya dado el poder a los periodistas para volver a decir y opinar como quieren. Las pruebas están al canto. El exceso de insultos y de críticas, a veces infundadas, a veces fundadas,
pero están a la vista de todos. Existen, están ahí, y el presidente no ha dicho esta boca es mía. Hemos aguantado los insultos a nivel personal, a nivel de gobierno. Eso demuestra un talante democrático importante. Entonces, aquí hay cosas intangibles, sin duda, que hay que rescatar. El respeto a la libertad de expresión, el respeto a las libertades en general y el respeto por las instituciones. Hay gente que le ha ido a pedir al presidente Lasso que hable con un juez para que le solucionen un juicio personal. Presidente, de hecho, yo no puedo hacer eso. Le pido, por favor, retírate, porque yo no voy a hacer eso. Se lo digo, he estado ahí, me reservo evidentemente el nombre de las personas, pero hay gente que le ha hecho ese tipo de pedidos y el presidente ha dicho no. Hay muchos, digamos, intereses en todos los países, ¿no? En el Ecuador también, evidentemente, y yo le puedo garantizar, Miguel, y a la audiencia que nos escucha, que nunca el presidente ha visto nada que no sea el interés de todos los ecuatorianos. Ha ido en contra de sus intereses, incluso personales, a favor de los intereses de los ecuatorianos. Eso es indiscutible. Y quiero relevarlo hoy en esta entrevista. Este es un diálogo con el secretario de Administración, Sebastián Corral. De la experiencia tanto en la Embajada en Londres cuanto aquí en la Secretaría de Administración, junto al presidente Lasso, ¿hizo bien con la disolución o iban a ser 2 años de infierno? Miguel, el presidente ha contado esta anécdota algunas veces. Nos reunimos, fuimos a la asamblea, él dio su discurso. Hay que entender que en la asamblea, déjeme hacer un antecedente. El presidente dicta la muerte cruzada. El 75% de los ecuatorianos están de acuerdo con que se cierre la asamblea, porque la asamblea definitivamente le queda debiendo muchísimo al Ecuador. Y los líderes políticos, entre comillas, porque uno no entiende, vuelven a poner el 85% de los mismos candidatos que el presidente cerró y la gente estuvo de acuerdo. Es una desconexión absoluta y ya están en el reparto de nuevo haciendo exactamente lo mismo. Volvamos al tema del cierre de la asamblea. Vamos a la asamblea, habían los votos para salvarle al presidente. Pero si el presidente negociaba como están negociando hoy para salvarse o aceptaba los pedidos, seguramente ahí sí había peculado. Porque déjeme recordarle una cosa adicional a la gente. La gente tiene que acordarse de esto, Miguel. Se arma toda una telenovela de las vinculaciones del gobierno con la mafia albanesa y no sé qué cuentos que son una barbaridad. Narcotráfico y una serie de cosas. La Corte Constitucional rechaza todo eso y eso no admite. Y el expediente que manda a la Asamblea es por la mínima posibilidad de que haya habido algo en Flopec. ¿No es cierto? Por años, por gestión en la que el presidente no estaba al mando del Ejecutivo. Entonces ya es una cosa demencial. Bueno, pese a eso, evidentemente, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hace sus gestiones, trabaja, se mueve, y teníamos los votos. Pero si es que el presidente al final aceptaba o entraba en esas negociaciones, seguramente ahí sí había motivos para peculado, porque ahí sí hubiera habido que entregar espacios de poder y de gestión, que toda esta gente lo único que busca es eso, y ojalá no le pase eso al presidente Noboa, que lo que le piden es espacios importantes de poder, ojalá no sucumba a eso, para, entre comillas, generar gobernabilidad. Es un canibalismo absoluto. Si es que no hubiera cerrado la asamblea del presidente, seguramente hubiéramos vivido una época, no sé si más tranquila, porque les recuerdo que el presidente tuvo 4 o 5 pedidos de revocatoria y una serie de cosas. Entonces ha sido un defenderse desde el primer día. Y pese a eso, y pese a ese ataque inmisericordia, donde no ha habido un espacio de nada, se han hecho muchísimas cosas en salud, en educación, en todo el reequipamiento y reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, un respeto absoluto por la institucionalidad de ellos, que son una parte fundamental del Estado ecuatoriano, en educación, como decía, en educación superior, y hablamos de libre comercio, en temas de naturaleza. Bueno, si alguna bandera puede levantar el Ecuador a nivel internacional, es lo que se ha hecho a nivel de conservación, Miguel.
la reserva marina de Galápagos, el corredor marino con Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador, el canje de deuda, y hay varios proyectos todavía en carpeta que en la transición se lo estamos dejando al nuevo gobierno. Hablando de un tema polémico, el tema de energía. El gobierno del presidente Lasso va a dejar firmados contratos para generación de energía no renovable que incrementan en 20% la capacidad de generación eléctrica del Ecuador. Que fue lo que dijo en el acto Sebastián Corral. Pero quizás la pregunta que puede hacerse el ciudadano común es ¿por qué no lo hicieron esto antes? ¿No hicieron qué? La firma de estos contratos. Miguel, yo llegué en febrero y perdóneme que hable en primera persona, yo llegué en febrero a la Secretaría General de Administración. La burocracia en el Ecuador, hay gente en el sector público de primera, sin duda hay gente muy capaz, con una gran mística y con ganas de trabajar. El problema es que el esquema como está planteado, primero en el tema eléctrico, en algún momento que teníamos aquí un emperadorzuelo, decidieron poner en la Constitución que los sectores estratégicos son potestad del Estado. La electricidad es uno de ellos. Entonces, los proyectos de generación, distribución y demás, solo puede hacerlo del Estado. Y dice la Constitución, en casos excepcionales se podrá delegar al sector privado. Resulta que la ley de electricidad, primero, tiene una cantidad de barreras, liberaliza un poco la capacidad de los privados de generar, por eso hay ciertos proyectos hidroeléctricos y demás que se han hecho, con unas dificultades enormes, ¿no es cierto? Y esa ley que libera un poco el mercado eléctrico, resulta que está demandada ante la Corte Constitucional por gente que cree que el Estado tiene que hacer todo. En esa ley, para que usted vea lo que es la barbaridad que hicieron, para cobrar, para crear la tarifa de electricidad a todo el mundo, no hay cómo amortizar las inversiones, solo hay cómo poner los costos operativos. Entonces resulta que una generadora eléctrica, digamos hidroeléctrica, su turbina tiene una vida útil. Entonces, en cualquier empresa o en cualquier contabilidad ligeramente racional, uno tiene que ir amortizando eso y creando una reserva para reemplazar esa turbina o para mantenerla. Bueno, la ley ecuatoriana no permite eso. Entonces, es una locura. Es realmente una locura lo que hicieron. Luchar contra todo eso, más, como yo he dicho en algunas ocasiones, durante esos 10 años de oprobio, el peor daño que se le hizo al Ecuador es el mental. La gente lo único que cree es que tiene derechos y el Estado tiene que hacer todo por ellos. La gente no está muy clara en que los ciudadanos tenemos muchas obligaciones y yo creo que es importante retomar eso. Ayer le oí al doctor Simón Espinosa un discurso que iba un poco sobre esto. Lo fundamental que es que los ecuatorianos entendamos que también tenemos obligaciones y que tenemos que cumplirlas, ¿no? Pero déjeme volver. Entonces, todo está hecho para que la burocracia no mueva nada, porque en la medida en que no pasa nada, están todos cómodos, no se comprometen a hacer nada y siguen ganando su sueldo. Insisto, hay gente que no es así, pero el esquema está así. Con estas consideraciones legales que le acabo de hacer, mover estos contratos. Había contratos que llevaban 2 y 3 años paralizados. Hemos tenido reuniones con el equipo de la Secretaría General de Administración, con los ministerios, con la Agencia de Regulación, para sacar esto adelante. Y finalmente, ya se han firmado 300 megas de generación en lo que va el gobierno y la próxima semana vamos a firmar 500 megas. Hay un proyecto de interconexión con Perú. No podemos traer más energía de Perú porque la transmisión solo da para 50 megas. Acabamos de firmar, nos aprobaron ya un crédito en el BID y otro crédito en el Banco Europeo de Inversiones. Ya el Comité de Deuda aprobó el crédito con el BID. El sábado es la última reunión en nuestro gobierno del Comité de Deuda para aprobar el crédito con el Banco Europeo de Inversiones y se firmará el contrato dentro de poco. No se firmará el contrato, se firmará el contrato de crédito la próxima semana para que en el próximo gobierno llamen a un concurso internacional y se comience a construir eso. El lado peruano está casi listo.
Nosotros hemos tenido eso parado X años. Y así uno se encuentra con una cantidad de cosas. Galápagos tiene un proyecto icónico de generación fotovoltaica. 3 años parado, Miguel. 3 años parado. Ha habido que mover cielo y tierra. El gran reto, como yo digo, es movilizar el aparato estatal. Pedirle a la gente que trabaje, que se mueva, respaldarle, reforzarle o sea, hay un miedo terrible de firmar porque la Contraloría y no sé qué, y por aquí, por acá. El sistema es muy complejo. Y pese a todo eso, se han construido hospitales. Usted hace un rato habló del hospital de Pedernales. Se robaron 2 veces la plata, Miguel. 2 veces la plata en 2 gobiernos distintos y el hospital ya está entregado y construido. Tenemos un ministro de salud al que hay que hacerle un monumento. La medicina en los hospitales públicos está al 80%. Se han hecho una cantidad de cosas. Es increíble todos los subcentros y centros de salud que se han repotenciado. Los hospitales, se han construido 4 hospitales. La primera vez que se compran ambulancias en 12 años, Miguel, a través de Naciones Unidas. 200 ambulancias van a llegar al Ecuador, que tiene que entregarlas del próximo gobierno. En educación, se han construido escuelas, colegios. Se van a entregar 18, vamos a entregar 18 y quedan 7 más por entregar. Y el gran legado de este gobierno, entre otros, es el tema de la desnutrición crónica infantil. No se había hecho nada durante los últimos, no sé cuántos años. En este gobierno se bajó el porcentaje de desnutrición crónica infantil en 3.5% en estos 30 meses. Y eso ha significado que 20,000 niños no tengan problemas cognitivos y de desarrollo en su vida. Eso no se ve, pues. Pero imagínense lo que es desde el punto de vista social y desde el punto de vista hasta económico, tener niños que no logran desarrollar todas sus capacidades. Primero, es una injusticia tremenda y segundo, termina siendo un problema para toda la sociedad. Pero bueno, aquí estamos, se ha hecho, y en la transición lo que le hemos pedido a las personas que van a trabajar en el nuevo gobierno es que hagan lo que quieran, cámbienle de nombre, lo que ustedes quieran, pero por favor no desmayen en esto, porque hay que tener voluntad política para hacer estas cosas. Y esto ha sido lo que ha hecho el presidente Lasso. La relación con la clase política de la experiencia muy, muy, muy difícil. Este es el Ecuador. Usted decía un error gravísimo, el que el presidente entrante haya hecho esta alianza. Se podría replicar, pero en condiciones diferentes, lo que sucediera, recuerdo, un 14 de mayo del 2021, el día de la instalación de la Asamblea, cuando se dijo no a ese acuerdo y empezó la oposición al gobierno de la SOA. Ahora, al haber un acuerdo en ese sentido, la factura pudiera ser muy alta para el Ecuador. A ver, nadie da algo a cambio de nada, ¿no es cierto? Y peor en política. O sea, en general, esto es casi transaccional. No debería ser así, pero así es. Hay que ver qué hay detrás. No estamos claros. Por lo menos yo no estoy claro. De pronto usted lo tiene más claro. Yo no. Yo sé que hay unas condiciones para pasar unas leyes, es lo que ha dicho el presidente electo. ¿Qué hay a cambio? No sé. Pero es evidente, Miguel, y quiero dejar claro, que uno de los pilares en los que se asienta la justicia en el Ecuador es la fiscal general. Diana Salazar merece el respeto y la consideración de todo el mundo. Por más que le hagan las campañas que le han hecho, es una mujer seria, honorable, honesta y que se ha jugado por el país. Esperemos que no haya un juicio político contra ella, porque sería muy malo para el Ecuador. Entonces, hay intereses de impunidad y lo digo porque son explícitos. O sea, no es que intuyo, lo vemos todos los días y está claro. Entonces, ojalá no haya un toma y daca con respecto a eso, ¿no? El presidente ha dicho que no hay líneas rojas con respecto a la impunidad. Ojalá sea así. Claro, esto hay que materializar. Y la agenda hasta el día de ayer lo han repetido: juicio político a la fiscal. Y el solo decir que no van a apoyar eso no garantiza el que pudiera haber. Se requieren solo 70 votos, lo cual sería terrible para el Ecuador y como imagen internacional, incluso con países que han ayudado, como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora, de la experiencia
en el sector público de Sebastián Corral. ¿Cuáles han sido las frustraciones, el tema de esta relación política que resulta muy difícil por el juego de intereses? Bueno, las frustraciones van, más bien dicho, por el lado de no poder avanzar con todo lo que se podría hacer. Y hay dos factores fundamentales que también la gente tiene que entender, Miguel. No hay el suficiente dinero para cumplirle todo a todo el mundo. No hay, no existe aquí, no existe en Perú, no existe en Singapur, y no existe en Estados Unidos, y no existe en España, y no existe en ninguna parte. Entonces, ese es un problema que en el Ecuador es más grave todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de obligaciones, hay una cantidad de derechos adquiridos, como decía, y hay problemas de cobro de impuestos. Hay gente en el Ecuador que no paga lo que debería pagar. Hay un exceso de laxitud en el tema tributario. Debería haber un compromiso de los ecuatorianos que más tienen y por lo menos deberían pagar lo que les corresponde, lo que verdaderamente les corresponde, ¿no es cierto? Entonces, el problema de recursos es complejo. Le quiero decir una cosa a la ciudadanía. El Ecuador no puede seguir subsidiando el consumo de combustibles. Es un incentivo perverso que existe en este país. Entonces, ¿qué pasa? La gente, en vez de salir a caminar, sale a pasear en el auto. El diésel se va a la minería ilegal, se va al Perú y se va a Colombia. El Ecuador tiene un costo más o menos de 4.500 millones de dólares por el subsidio perverso, ¿no es cierto? El próximo año, Miguel, la diferencia neta entre exportación de crudo e importación de derivados por primera vez en la historia va a ser negativo para el Ecuador. El presupuesto es que va a ser 200 millones en contra. Entonces, o el Ecuador se pone a pensar seriamente en cómo disminuir esos subsidios, porque no tiene sentido. Es que, digamos, tendríamos que poder tener estas conversaciones como sociedad. No tiene sentido que a usted y a mí nos subsidien el uso de combustibles. Yo entiendo que hay ciertas cosas estratégicas con respecto al tema del diésel y ciertas cosas. Transporte público, pero se puede focalizar, hay las herramientas, pero no hay poder humano que permita hacer eso. La conversación no es permitida, ni siquiera conversar, porque los datos están ahí. Y no hay cómo siquiera plantear el tema, porque enseguida neoliberal, sinvergüenza, ladrón, corrupto, no sé qué. Nadie es esta crítica brutal a las personas y nadie quiere discutir del tema. El otro tema, entonces, la frustración es esa. No hay el dinero para hacer todas las cosas que se podría hacer, que se tendría que hacer. Y pese a eso, se ha avanzado, Miguel. Se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Y por otro lado, claro, el bloqueo político permanente. Los ministros tenían convocatorias, no sé, 10 por semana para ir a la asamblea a responder tonterías, porque el nivel de la asamblea y de los diputados de estos era paupérrimo. Y resulta que ahí a responder y a responder y a responder tonterías. Entonces, claro, no hay cómo hacer toda la gestión porque hay un bloqueo político y hay un problema de recursos. Entonces, es complicado, es muy complicado. Y yo le digo, ese es un tema en que el Ecuador tiene que sentarse a conversar porque no hay forma. El otro tema es el IVA. El IVA en el Ecuador es el segundo IVA más bajo de América, ¿no es cierto? No, por si acaso, cuando oigan esto, las personas que nos están escuchando, esto no es un impuesto a las ventas, el IVA es un impuesto al valor agregado y es el más bajo de todo el continente, es el segundo más bajo de todo el continente. Es el consumo, ¿no? Claro, pero hay una diferencia entre el impuesto a las ventas y el impuesto al valor agregado. Y el único país que tiene un impuesto al valor agregado más bajo que Ecuador es Panamá. No sé, creo que Lula propuso que se suba al 28% el IVA en Brasil. Nosotros estamos en el 12%. Ahí tendría que haber una discusión sobre ese tema. Y hay una cantidad de productos en el Ecuador que no pagan IVA. Que de pronto eso está bien, pero lo importante no es, digamos, de pronto yo estoy equivocado, de pronto no es del IVA, y de pronto no hay que eliminar el subsidio de los combustibles, no sé. Ese es mi planteamiento. Ojalá hubiera la posibilidad
de que la gente inteligente del Ecuador y el que quiera participar se siente y se ponga de acuerdo sobre cuatro cosas. Yo solo digo 4 cosas. El subsidio a los combustibles, la seguridad social, el tema de las pensiones, toda la generación y comercialización en la cadena eléctrica y el código laboral. Si los ecuatorianos hiciéramos un esfuerzo de dejar de insultarnos, dejar de criticar todo, y nos sentaríamos a conversar sobre esos 4 temas y podríamos consensuar cambios sobre eso, creo que daríamos un salto cuantitativo brutal. Pero no hay como siquiera conversar en el Ecuador. No hay como conversar. El presidente Lasso le pidió a un grupo de gente brillante que trabaje con la gente del IES y prepare una propuesta sobre el tema de las pensiones. Una buena propuesta para el debate, pero que den nada. Porque no hay como siquiera conversar, Miguel. O sea, Augusto de la Torre es una de las inteligencias preclaras del Ecuador. Pablo Lucio Paredes. Había un grupo de gente ahí importante, no me acuerdo los nombres, pero esas eran las cabezas. Se reunieron y trabajaron con los insumos de la gente que trabaja en el IES de hace mucho tiempo y propusieron algo. No hubo cómo conversar. Que el Estado le pague la deuda al IES, que le debe no sé cuántos miles de millones. Es verdad, el Estado le debe al IES 13,000 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo es combatir la corrupción en el IES? Sí, pero eso no se va a hacer tangible de inmediato. Perdón, Miguel, le quiero decir algo. En el fondo, si el Estado mañana le paga todo y todos los empresarios y todos los privados se ponen al día con las deudas, seguramente el fondo de pensiones durará 2 años más de lo que pasaría o 3 años más si es que no le paga. Esto tiene fecha de caducidad y si no conversamos de esto va a quebrar. Se necesita cambios estructurales. Se necesita cambios importantes, pero no hay como siquiera conversar. Para darle un ejemplo, cuando el sistema de pensiones se creó, habían 9 aportantes por un jubilado y hoy hay un aportante por un jubilado. Insostenible. La gente vive más tiempo de lo que vivía hace 40 o 50 años. Eso es indudable. Y por otro lado, el índice de cobertura, que de esto es lo que la seguridad social le paga a usted una vez que se ha jubilado sobre su último sueldo. En Europa del Norte, digamos, donde son los genios del sustento social, digamos, del tejido social. Los países nórdicos, el índice de cobertura después de 30 años o 40 años de aportes del 60%. En el Ecuador, con 5 o 10 años de aportes del 90%. Hay que conversar. Simplemente hay que conversar. De pronto yo estoy equivocado. Claro, si hay mejores ideas, en buena hora, pero hay que hacer. Se hace. Pero por Dios, conversemos. No hay cómo conversar. Nadie quiere sentarse en la mesa porque el uno le acusa al otro de corrupto, neoliberal, el otro que no sé qué, progresista. No hay cómo conversar. Es terrible, es fatal. Es una situación imposible de manejar. Con esta experiencia en el gobierno saliente, Sebastián Corral, con todos los errores y aciertos que en toda gestión humana existe, ¿cree que en poco tiempo se le recordaría al presidente Lasso? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Verá, como le decía cuando comenzamos, en temas de los intangibles, ¿qué preferimos? Un líder que destruyó esa maldita ley de comunicación que existía, de la cual todos los ecuatorianos éramos víctimas, que ha respetado las instituciones, que no le ha metido la mano a la justicia, que ha tenido digamos, la sindéresis de, pese a los ataques y demás, quedarse callado en muchas de las cosas, aguantar. Eso en el tema intangible. Ha respetado la democracia, ha respetado las otras funciones del Estado, le ha respetado las Fuerzas Armadas, ha respetado una serie de cosas, por un lado. Y por otro lado, a nivel de obra pública, Miguel, nuevamente, los tontos del barrio, el presidente dijo que iba a presentar un libro y vamos a presentar el libro la próxima semana. Son 900 días con lo que se ha hecho a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de seguridad. O sea,
se ha hecho una cantidad enorme de cosas. Se ha hecho mucho más cosas. A nivel de vivienda, ayer el BID aprobó un crédito de más de $100 millones para seguir construyendo vivienda para la gente que lo necesita. Eso es porque hay un gobierno que presenta proyectos que funcionan y se los califica, se los aprueba y se desembolsa el dinero. El próximo gobierno tiene ahí más de $100 millones para seguir así con los programas de vivienda. La que usted quiera, Miguel. No esperar el libro, sino que vuelvo al tema de la comunicación. Esto, informar sostenidamente todos los días para que la gente vea, entienda y no siga ese imaginario de que no se ha hecho. Bueno, por eso estoy aquí. Y por eso estoy dando algunas entrevistas. Yo no he sido nunca una persona que ha salido mucho a los medios, pero esta vez, por eso mismo, porque me parece tremendamente injusto, que por vivezas de 3 o 4 politiqueros en este país pretenda borrarse lo que ha hecho el presidente Lasso. Ha habido errores, uno de ellos la comunicación, sin duda. Eso en la última etapa ha cambiado, hay más proactividad, hay más información, estamos en eso. No es fácil, pero créame, estamos de salida, estamos entregando el poder pacíficamente, luego de haber disuelto la asamblea de acuerdo a la ley, y estamos entregándole el poder a un candidato que no es parte del socialismo del siglo XXI que tanto daño le hizo a este país. Creo que eso también tiene mérito y hay que rescatarlo. Y a nivel de obra pública se reconocerá pronto. Y usted, como usted acaba de decir, al presidente Lasso se lo extrañará y se le reconocerá muchas cosas más temprano que tarde. Bien, a Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública, gracias la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha,